Radamel dejando para Santi. El Santi con la borda para levantar. Toca la vista para cancha. Dejando para Quintero. Viene Quintero. Toca. Viene el de Rada. Viene el de Rada. ¡El de Rada! ¡Qué golazo! ¡Radamel! 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 ¡Tigre! ¡El Tigre! ¡Gol de Colombia! Yo soy Jaime, él es Carlos, pues vamos a hacerles unas pequeñas preguntas acerca de la transición que tuvo principalmente la radio y la televisión acá en Colombia en cuanto a la narración deportiva. Entonces, pues, sin más preámbulo, Carlos, te doy paso para que inicies, por favor. Listo, Jaime, gracias. Bueno, empecemos hablando sobre la historia del relato en Colombia. Pues aquí la voz del narrador es indispensable a la hora de la transmisión de cualquier evento deportivo, especialmente en el fútbol. Hemos tenido grandes narradores, comentaristas como Benjamín Cuello, Jorge Campuzano, Carlos Arturo Rueda, Edgar Perea, Pacha Andrade y por supuesto usted, el cantante del gol. Comienzo saludándole y preguntándole cómo está el día de hoy. Muy bien, por fortuna, me complace mucho que me tengan en cuenta para este tipo de notas. Colombia tiene la gran fortuna de mantener ese privilegio de tener narradores espectaculares, los que por una u otra razón ya no están, los que estamos y los que vienen. Todos es una camada de narradores deportivos y seguramente comentaristas también muy importantes que van a hacer mucha historia, así que para mí es un placer y gracias por invitarme. Un gusto. Bueno, empezamos hablando ahora sí de historia. En 1923, cuando el presidente era Pedronel Ospina, la radio llega a Colombia. Tan solo 3 años después ya no era necesario buscar publicidad, pues esta llegaba por sí sola debido al gran auge de la radio. Sin embargo, tuvieron que pasar 9 años para que exactamente en 1932 de Medellín a Barranquilla se transmitiera el primer partido de fútbol por la emisora HKD de Elías Pérez Buitrago. Porque recordemos que antes los principales deportes eran el boxeo y el béisbol, ya luego fue que llegaron el fútbol y el tenis, ayudando estos a desarrollar pues claramente la radio en el país. Le quería preguntar, ¿cómo se imagina usted que fueron estos primeros pasos en la radio en el país? Pues imagínate, si fueron difíciles después de los años 60, imagínate en esa época. Tal vez yo creo que la exigencia no era tan fuerte porque pues apenas se arrancaba. Cuando las cosas apenas comienzan, obviamente la exigencia puede ser un poquito menor. Pero la radio, como muchas cosas en este país, entraron, según la historia, entran por Barranquilla. Bueno, eran los puertos, ¿no? Entraban por los puertos y Barranquilla fue, como su nombre lo indica, la Puerta de Oro. Y como Puerta de Oro, por ahí ingresaron muchas actividades, entre ellas la aviación, y la radio no fue la excepción. Pero por supuesto, una radio totalmente diferente, con la evolución del tiempo y con la evolución de la tecnología, sobre todo de los equipos y demás. Ahora incluso algo que nunca se pensó y se ha convertido en un tema muy fuerte, tener emisoras online, es decir, emisoras en la red. Eso hizo que nosotros tuviéramos mucha más fuerza a nivel internacional, sobre todo la radio colombiana. Yo me imagino que ha tenido que ser, por supuesto, no debo confesar que no he leído tanto sobre el tema, algunas cosas que por ahí de pronto en la historia de la radio a uno se la obligaban antes a conocer porque existía el Ministerio de Comunicaciones, ahora es un poquito el Ministerio de las TIC, pero el Ministerio de las Comunicaciones nos regulaba muchísimo y eso hacía que se volvieran muy exigentes con cada uno de nosotros. A mí esa época, por fortuna, me alcanzó a tocar. Y digo por fortuna porque lo obligaban a uno a estar preparado y a conocer mucho de cultura general. Y esto hace parte de la cultura general, sobre todo de los medios de comunicación, que son una de las potencias del mundo actual. Bueno, siempre lo ha sido, pero el mundo actual se vuelve incluso mucho más fuerte. Tiene que haber sido una radio demasiado primaria, ¿no? Pero ya existían la posibilidad de uno poderse comunicar y de ser como el nexo entre
entre quien escucha y quien no escucha. Bueno, pues en 1977 el doctor Antonio Henao narró un partido en directo a nivel internacional. De hecho, este fue el primer partido a nivel internacional que se narró acá, que fue entre Deportivo Municipal de Perú versus Independiente Medellín. Pues al ser la primera transmisión internacional tuvo varios problemas, pero fue un paso gigante para lo que es las transmisiones deportivas en el país. ¿Considera usted que este pudo ser el paso más importante hasta el momento, digamos, en cuanto a las narraciones? Pues hoy en día la transmisión internacional es consumida por un amplio público. Muy importante, pero yo diría que hubo una época cuando nace el circuito todelar de Colombia, en la que la gente estaba como más, no digo yo, estaba como más pendiente de lo que podría suceder. Y Todelar, como pionera de la radio en nuestro país, marcó una parte muy importante en la historia de la radio. En esa época, claro, eran dos equipos, pero el fútbol como que estaba naciendo, es decir, nace la posibilidad de las transmisiones de fútbol y eso se valora y lo valoro muchísimo. Yo diría que después empieza como el interés de la gente en saber qué era lo importante, en conocer mucho más el tema del fútbol, y el fútbol comienza a popularizarse. Y se transmiten partidos de fútbol y después se transmiten una vuelta a México. Recuerdo que contaban los de la historia, no sé si mal no estoy, fue en el año 68, 67, por ahí fue, cuando don Bernardo Tobón de la Roche, que era el propietario de la familia Tobón de la Roche, que era la propietaria de Todelar, montan un transmóvil a un barco y lo llevan hasta México para poder transmitir esa carrera ciclística. Así que desde esa época nosotros, por lo menos que tenemos un poquito que tengamos un poquito de memoria, se hace muy importante las transmisiones internacionales. Ya, por supuesto, ya había pasado ese episodio de la transmisión de fútbol, y esa transmisión de fútbol tuvo que haber sido una locura. Ni siquiera soy honesto, cómo la transmitieron. Es decir, con qué equipos la podían haber transmitido un partido de fútbol, porque si hasta cuando me tocó a mí, que tenía 15, 16 años, no era fácil hacer una transmisión cuando uno salía de su espacio, de su entorno, que eran las transmisiones locales. Cuando uno iba a hacer una transmisión internacional requería de un teléfono, de una línea, de un paraislado, pegarse de una bocina de un teléfono para poder transmitir. A mí me correspondió esa época como ya pues en mis inicios, pero no como comentarista ni siquiera, sino como técnico, porque yo también fui técnico. Entonces recogíamos cables, llevábamos los cables, nos tocaba instalar, aprendimos mucho del tema técnico por eso, de la época. De pronto ahora ya es mucho más moderno, pero me quiero imaginar cómo se pudo haber transmitido un partido en esa época, cuando obviamente los equipos y la tecnología no era tan diciente y tan fuerte. A partir desde 1968 se empiezan a dar pasos de gigante. Este año se transmite la Intercontinental entre Estudiantes de La Plata y Manchester United. Se implementa un sistema de 4 hilos, 2 llevaban la señal y 2 la retornaban. Algo que sin duda le dio un plus a los cubrimientos, y ya en 1970 era la consolidación del periodismo deportivo en el país. El comentario deportivo como parte esencial y pues un programa insignia, pues digamos, no fue el primero, porque el primer programa fue Último Momento, pero la polémica de los deportes de Caracol fue un programa insignia en el que Hernán Peláez era el conductor. Jaime Ortiz Arbeláez también participaba en este programa, y asimismo en 1974 se utilizó la televisión que había llegado a Colombia en 1954 para hacer la primera transmisión deportiva en directo. ¿Cómo fue esa transición de la radio a la televisión? Que muchas personas dicen que los narradores narran como en la televisión como si narraran en radio, o sea, como que existe todavía ese estilo de narrar. ¿Cómo ve esa transición?
No, yo diría que no es exactamente igual. A ver, yo recuerdo las narraciones y recuerdo ver fútbol por televisión desde 1970, el Mundial del 70. Yo estaba pues muy niño todavía, pero son esas cosas que a uno se le quedan grabadas por siempre. Yo tengo recuerdo desde que yo tenía 3 años de edad y recuerdo, no tenía 3 años, tenía un poco más, 6 años más o menos. Y en 1970 la televisión en Colombia se veía, pero muy poca gente tenía televisión en su casa. ¿Por qué? Por la situación. Bueno, por lo menos donde yo me crié. Pero sí habían 2 o 3 personas que tenían un televisor grande, por cierto, de esos de moverlo así con la mano. Y ahí vimos en blanco y negro el Mundial de Fútbol de 1970. Ya después, en el 74, no solamente por el Mundial, sino por los Juegos Olímpicos en Múnich, que ustedes recuerdan ese incidente del atentado que hubo en la casa de los periodistas, porque era la casa de los periodistas, lo que ahora denominamos el IBC. Y pudo Armando Moncada, porque me lo contó él mismo, fue uno de mis grandes maestros. Armando Moncada Campuzano, para mí de los mejores que tuvo este país. No solamente como narrador de fútbol, sino como persona y como maestro. Y Armando me contaba que eso fue un susto terrible, escuchar una balacera en un centro de concentración de periodistas, pues era realmente increíble. Y ellos pudieron transmitir por un teléfono, ya pudieron transmitir por un teléfono lo que fue debajo de unas gradas del edificio, lo que fue ese atentado. Entonces, fíjense ustedes cómo las circunstancias obligan a que se puedan hacer cosas que supuestamente no se podían hacer, sino que había que ir, lo que tú dices de los 4 hilos, eso se llamaba par aislado. Entonces eran 2 hilos de vuelta, 2 hilos de venida, o sea, retorno, transmisión y retorno. Pero para que ese retorno llegara más o menos bien y fuera audible, había que comprar una caja de retorno, una cajita de retorno que amplificaba el sonido de regreso. Porque ya el sonido de ida, lo que uno entregaba a la emisora, se hacía básicamente con lo que los técnicos en la emisora podían hacer. Muchos técnicos que fueron realmente unos magos para sacar esos sonidos. Pero lo que fue esa época hace que el periodismo deportivo tome muchísima fuerza, y sobre todo con los Juegos Panamericanos de Cali. En los Juegos Panamericanos de Cali en 1971, y eso nos hizo que el periodismo deportivo se mostrara a nivel internacional, se tuvieran maestros de la investigación deportiva. Yo tengo que decir con tristeza que infortunadamente ahora de eso hay muy poco. Bueno, sigamos hablando de las transmisiones y tal vez algunos de los principales retos, porque pues hay muchos que seguramente desconocemos por no haber tenido la experiencia de cubrir un gran evento, pero son administrar las emociones y llevar el ritmo de la transmisión. Pues recordemos, como lo dije inicialmente, en Colombia es esencial la narración llamativa, ya sea tanto para radio como para televisión, y el público está acostumbrado a eso. ¿A qué cree que se debe ese peculiar estilo que se maneja aquí en Colombia, a diferencia de otros países muy futboleros como por ejemplo Argentina? Pero yo diría que Argentina ha entrado en esta misma onda ya, hace varios años ya entró en esta onda. Voy a contar como anécdota que alguna vez nos reuníamos varios relatores, creo que fue en el Campeonato Mundial de Alemania 2006, y entre ellos varios argentinos, y nos decían que ellos, si ellos tuvieron o nosotros los tuvimos a ellos como referentes en materia futbolística para traer jugadores hasta acá, para que nos enseñaran muchas cosas, ellos ahora asumían que nosotros en este tema del relato, y sobre todo el relato, no tanto de los comentarios, sino el relato de fútbol, ellos tenían a Colombia como referencia y habían aprendido a saber que el fútbol es emoción. Tú escuchas una transmisión argentina ahora y no es igual que la que escuchas hace 40 años. Para nada es igual. A ellos les cambió también la historia, porque tuvieron que vender eso que nosotros vendemos, que es emoción, que es pasión. Ya el tema de la época cuando se transmitía, en Argentina decían Pelé, Tostado, Gerson, eso ya se acabó.
Eso se acabó. Entonces, si se acabó eso, por supuesto nosotros tenemos la gran posibilidad de ser referente de ellos ya, de saber que ellos también han aprendido algunas cosas nuestras y sobre todo a manejar eso que se llama pasión, porque el fútbol sigue siendo emoción y el fútbol sigue siendo pasión. Eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, absolutamente nadie. De pronto los europeos tienen un estilo diferente porque esa es la manera de ellos vivir. Ellos viven así. Si tú vas a esta hora a una ciudad, por grande que sea en Europa, tiene que ser una de las metrópolis, seguramente van a encontrar mucha gente, bueno, en esta época de la cuarentena no, pero en épocas normales tú encuentras gente, pero encuentras la gente muy pausada. Así viven ellos, dependiendo del clima, dependiendo de muchas cosas. Así viven tranquilos, metidos en su casa. Algunos este tiempo de la cuarentena no les interesa porque igual ellos viven así. Entonces no es igual, a nosotros no. Nosotros como latinos somos personas alegres, nos gusta vivir, nos gusta estar entusiasmado con cosas, nos gusta vivir de emociones. Y creo que eso ha sido fundamental para que nosotros marquemos realmente un paso muy importante en el mundo entero, en el tema del relato de fútbol, que ha ido cambiando. Yo diría que con los brasileros ha sido distinto. Nosotros copiamos mucho de los brasileños. Los brasileños siempre fueron rápidos, dinámicos para transmitir en radio y en televisión. De hecho, mucha copia de lo que se hace en radio ahora se hizo desde los años finales de los 70, comienzos de los 80, los pitos del tiro de esquina, los pitos del tiempo de juego, todo eso que en radio lucía y luce tanto, todavía luce, fue copiado de los brasileños. Fue una idea de un gran maestro que tuvo esta radio que está mereciendo hace mucho rato un homenaje de verdad nuestro, pero lastimosamente a veces nos cuesta reconocer lo que han hecho los colegas, que es Oscar Rentería. Oscar se trae de Brasil esos pitos y los pone aquí, y los puso él y todo el mundo los puso después. Y eso lucía, y luce mucho en las transmisiones de radio. Entonces fíjate que los brasileños ya lo hacían. Nosotros comenzamos a hacer la televisión como en radio de una manera, yo diría que, y lo digo sin jactancia, lo hicimos un poquito distinto, pero quien comienza realmente todo este proceso y quien le hace saber a la gente que no hay diferencia entre uno y otro es William Vinasco. Entonces William comienza a transmitir sus partidos de televisión como en radio, ¿cierto? Con unos dichos y con unas cosas simpáticas que lo hicieron importante. Y lo hace mucho más importante el hecho de que ellos lo hacían solos, es decir, no tenían competencia. Entonces lo oían porque sí. Ya cuando llega la competencia, pues la gente ya comienza a escoger y bueno, todo cambia. Pero yo sigo pensando que no es igual. Es decir, uno tiene que tener unas maneras en radio y otras maneras en televisión. Eso hay que aprender a diferenciar. Yo diría que en eso sí me considero yo distinto. Yo transmito radio diferente a como transmito televisión. Hay algunas maneras, algunas diferencias entre uno y otro. Diferencias que uno las va asumiendo con base en lo que la gente va observando y va queriendo hacer y va queriendo que nosotros hagamos por ellos. Entonces, son cosas que por ejemplo, la descripción en televisión no existía. Entonces, alguna vez con Hernán Peláez en el 2006 me dijo que yo por qué hacía eso si yo sabía que la gente estaba viendo. Y le dije, sí, puede ser que estén viendo, estamos de acuerdo en eso. Pero de lo que también estoy seguro es que la gente está viendo la pelota. La gente no está viendo otras cosas que pasan alrededor del fútbol y por eso es tan importante hacerlo desde los estadios. Porque uno ve cosas que la gente no ve. Porque a lo mejor las cámaras no se las alcanzan a mostrar. Pero cuando uno se lo describe, entonces la gente ve otra cosa diferente y se le abre el espectro, se abre el panorama y todo cambia. Y yo creo que ese fue mi gran éxito. Poder mostrar a la gente cosas que ellos al momento no veían. Hacerle fácil ver partido por televisión y escucharlo por televisión. A todos nos gustan las cosas fáciles. Entonces lo que uno intenta es hacérselo fácil.
Habrá otros que de pronto no, todavía no, pues han querido como hacerlo y halago eso porque quieren decir que ese es uno de los puntos básicos que yo utilicé para que la gente me quisiera y para que la gente me aceptara. ¿Lo hacen bien? No sé, yo no tengo esa oportunidad porque cuando transmiten los demás transmito yo, pero sí sé que hay gente que intenta hacerlo y está bien porque lo bueno se copia, y si es en pos y para ayudarle a la gente a que se mejore su manera de ver el fútbol por televisión, pues mucho mejor, bendito sea Dios. No lo critico, al revés, lo halago y me halaga. Así es, de hecho, pues nosotros, pues mi generación y pues yo soy muy joven, pero me crié con sus narraciones, con sus partidos de la Selección Colombia y siempre éramos a ver, pues con mi familia, digamos, mi papá y muchos de nosotros lo admiramos por la manera y la emotividad que le da a los partidos de la selección. De verdad uno ve un partido de la selección y lo narra usted, de verdad uno siente el partido, siente la emoción, siente la vibra y eso es algo que es muy importante resaltar y pues sobre todo la duración del gol que uno en ese momento está festejando con sus familiares, con sus amigos. Entonces es algo que es de admirar y de verdad creo que todos en Colombia lo llevamos en el corazón, sobre todo que pues esta generación y estos partidos que usted narró pues fueron como la época dorada de la selección Colombia en un grandioso mundial de Brasil 2014, donde una generación como James Rodríguez que es goleador de un mundial, que ha salido a nivel internacional de una manera exitosa. Pero lo que yo me pregunto, digamos, al momento de narrar ahorita los partidos por Win Sports, digamos, usted debe ser hincha de algún equipo de fútbol. Mi pregunta es, ¿cómo logra dejar de lado el fanatismo por su equipo durante una transmisión? Es que yo no me considero hincha, la verdad. Yo me considero simpatizante de un equipo que me llevaron a ver desde muy pequeñito, desde que tenía 7 años de edad. Yo vi al Deportivo Cali, a un Deportivo Cali con unas estrellas espectaculares y a un Deportivo Cali que era protagonista permanente del fútbol colombiano. Y uno cuando está pequeño, uno está con el que gana. Y yo vivíamos en Florida, en el Valle del Cauca, en mi municipio, y me llevaban a Cali a ver los partidos y a mí me llevaban a ir a ver al Cali porque mis hermanos mayores eran hinchas del Cali. Entonces pues llevaban al niño, era a ver al equipo que ellos querían que yo viera. Porque infortunadamente América en esa época eran los 2 únicos equipos que habían en Cali y América en esa época pues no era protagonista, América era, si no era penúltimo, era último. Entonces a uno no le gustan los equipos que están por allá abajo en la cola. Ya, a mí me gustaba era el Cali y porque el Cali ganaba títulos. Entonces me tocó ver el título del 74, me tocó ver al Deportivo Cali en Copa Libertadores en el 78 con Bilardo, asistía a los entrenamientos, asistía a las concentraciones, me hice amigo de Carlos Bilardo en esa época estando muy pequeño, pero bueno, tampoco tenía ya como 14 años, 15 años, como 13 años y cuando Bilardo estaba en la ciudad de Cali y estaba yo recién llegado de Florida a Cali. Y ya me gustaba ir, preguntar por el fútbol, preguntarle cómo se entrenaba, preguntarle cómo se movían los jugadores. Entonces, me hice amigo de Carlos desde esa época. Y me tocó ver al Cali llegar a una final de Copa Libertadores, que eso era una gran hazaña. Que un equipo nunca había llegado a una final de Copa Libertadores, un equipo colombiano. Y menos frente a un señor equipo como era Boca Juniors, que en el momento era el mejor equipo del mundo. Entonces, ir a una final con Boca Juniors en una... Entonces, ¿quién no se hace hincha? Por eso los muchachos de ahora o son hinchas de Nacional o son hinchas de la América, porque les ha correspondido esa trayectoria de 2 equipos ganadores, participantes de Copa Libertadores, en el caso de América, 4 veces finalista, ¿cierto? Y en el caso de Nacional, finalista y campeón, el primer campeón de Copa Libertadores, y después volvió a ser campeón en el 2016 con Reinaldo Rueda. Entonces, como les ha tocado ver ganar a Nacional, se hacen hinchas del equipo Atlético Nacional. Les ha tocado ver ganar a América, se hacen hinchas de la América y por eso son las 2 hinchadas más fuertes que hay en el país. Entonces usted le pregunta a un señor de 80 años cuál es el equipo que le gusta y te va a decir que Millonarios. Porque ellos vieron a Pedernera, porque vieron a Di Stéfano, porque vieron a Julio Cosi, por favor, semejantes
figuras del fútbol, y en el único equipo que jugaron en Colombia fue Millonarios. Entonces, pero Millonarios, otro equipo grande que tenemos que tenerlo en cuenta en la cuenta de la historia. Bueno, y tantas cosas que se vivieron, tantas cosas que se vivieron. En la costa había un solo equipo, Junior de Barranquilla. Entonces tú le preguntas al de Valledupar y es hincha del Junior, porque es que Valledupar no tenía equipo. Y el que le daba los títulos y las activaciones era Junior. Siempre depende mucho de la época. Entonces yo no me considero hincha, porque hincha es aquel que compra la boleta, que se va al estadio, que le aporta al equipo. Bien sea en la época de ahora comprando la boleta o pagando por ver televisión porque sabe que esa plata le va a llegar un pedacito a su equipo. Eso es ser uno verdadero hincha. Pero yo no soy hincha porque yo no pago boleta porque entro gratis al estadio por mi trabajo. ¿Okay? Yo no puedo llevar una bandera porque imagínate a qué hora si yo voy a trabajar. Entonces yo dejé de ser hincha, yo soy simpatizante y me volví simpatizante de un buen fútbol. Soy hincha de un solo equipo que es mi selección Colombia. Es así, que no me la toque, porque esa para mí es mi vida y mi alma y mi corazón. Eso sí, olvídalo. Ahí sí no acepto nada. Pero hincha de los equipos realmente yo no soy. Simpatizante y me gusta cuando los equipos juegan bien y ganan. Incluso cuando juegan bien frente a Deportivo Cali, dijo, el Cali no mereció ganar. No mereció ganar. Soy honesto en eso. Me parece que uno tiene que ser muy profesional. Los profesionales, cuando nos sentamos al pie del micrófono, se nos olvida cuál es el equipo que nosotros vimos por primera vez. Y nos dedicamos a hacer nuestro trabajo por el bien de la gente que nos ve. Bueno, y sin duda yo creo que es algo que todos hemos podido presenciar, es esa neutralidad a la hora de narrar los partidos, inclusive esos América versus Cali, partidos en los que a más de una persona seguramente se le podría salir como el hincha en algún momento, y siempre hemos visto esa línea. Y por otro lado, lo del Cali es totalmente entendible. Nosotros sabemos conscientes de lo que es Bilardo para el mundo del fútbol, un técnico campeón del mundo que, como usted lo dijo, llevó a Colombia a una final de una Libertadores. Es un técnico muy peculiar, con anécdotas por contar, y eso argumenta el hecho de que cada generación tenga un equipo al cual apoya más, por decirlo de alguna forma. Y yo quisiera preguntar eso, desviarlo un poco y decir, en cuanto a las generaciones, pero de los periodistas, de los comentaristas deportivos, ¿cuál considera usted que ha sido o es la mejor que tiene el país, y qué consejos o qué cambios deberían tener en cuenta las futuras generaciones? Yo creo que en todas las épocas ha habido gente muy importante, muy importante. A mí me encantaba, por ejemplo, escuchar a Javier Giraldo Neiva por esa rapidez del lenguaje que utilizaba, lo agradable que era para hacer un informe y para comentar un partido. Me encantaba escuchar a Javier Giraldo, que ha sido maestro de muchos. Y si tú te vas, por ejemplo, para la costa, tú oías a Efraín Peñate o a Fabio Poveda y escuchabas dos estilos totalmente diferentes, pero con un léxico y con una calidad periodística excepcional, que uno los escuchaba y uno decía, este está diciendo la verdad, lo que está diciendo sobre esa noticia es cierto, porque le vendían a uno esa imagen, le vendían a uno esa credibilidad. Y sigo un poquito más adelante y me encuentro muchísimos periodistas. En Bogotá nosotros oíamos a Oscar Restrepo, escuchamos a Hernán Peláez, que es una institución, y uno sabía que cuando iba a escuchar a Jaime Ortiz Alvear, uno se iba a sentir, iba a sentir que era una cosa simpática, una cosa que a uno le gustaba escuchar, la voz de Jaime Ortiz, su forma de manejar los temas, siempre muy dicharachero, siempre muy jocoso. Ese era Jaime Ortiz, y nos vamos para otras, y uno escucha todavía a Weimar Muñoz, y dígame, ¿quién cuando escucha a Weimar no le cree a Weimar Muñoz? Si es un hombre de toda la vida y todavía se para ante un micrófono y una cámara y uno dice, es que Weimar está diciendo la verdad. Un hombre que se preparó en la AFA, que sigue estudiando. Y tú te vas y sigues y te encuentras con Carlos Antonio Vélez y tú dices, es que si hay una persona que sabe de fútbol en este país, es Carlos Antonio. Ya que
que opine en contra o tal ya eso es tema netamente periodístico, de conceptos, estemos de acuerdo o no, pero de conocimiento futbolístico. Tú escuchas a Iván Mejía y tú sabes que Iván sabe de fútbol. Es decir, sí, pues, independientemente de lo que piensen, estemos de acuerdo o no, hay muchas cosas seguramente en las que no estamos de acuerdo, su comportamiento, de otra cosa, pero si vamos a analizar un partido de fútbol, por favor, hay muchos, Oscar Restrepo, en Cali está Mario Alfonso, está Marino Millán, Oscar Rentería, que es para mí maestro de maestros en el tema de innovar, de la innovación de tipo radial. Ya, ese es otro aspecto que se le anexa. Y bueno, me quedo muy corto porque hay muchísimos, pero muchísimos periodistas muy capacitados, de una calidad excepcional, que hicieron historia. Y por eso yo le pido tanto a las nuevas generaciones que se fijen más en eso y no que se fijen tanto en cómo me voy a hacer famoso, sino en cómo voy a ser importante dentro del medio. Porque hay famosos de mala fama y la gente importante siempre será importante. ¿Me entiendes? Es más importante ser importante que ser famoso. Para mí, es un concepto muy particular, muy particular. Y que cuando tengan una noticia, tenga la absoluta certeza que esa noticia que están dando es una noticia veraz, que no va a crear animadversión, que no va a crear cosas malucas, porque el medio se va minando de eso. Se va minando de eso. Y yo escucho y leo algunas cosas de muchachos, incluso que no son tan jóvenes, pero que viven, no sé, como que el tema de la investigación se les ha olvidado muchísimo. Entonces sueltan cada cosa y a veces perjudican. Entonces siempre digo, cuando me toca dictar algunas charlas, sobre todo a quienes están por terminar o están comenzando periodismo, digo, si ustedes se van a dedicar al periodismo, miren primero que deben ser veraces y que cada vez que ustedes digan algo, sea algo bien investigado, bien elaborado y que a la gente realmente le sirva, no que genere cosas malucas ni animadversiones. Ese es el consejo que realmente les doy. No, pues principalmente pues muy agradecido con pues aceptarnos esta invitación y esta entrevista, porque pues sabemos que es una persona que ahorita está bastante ocupada pues con todo el tema de la virtualidad, el noticiero de manera remota. Es algo complicado, de hecho a nosotros también como estudiantes se nos ha complicado muchísimo la virtualidad en el tema de las clases. No me imagino un trabajo como el suyo, pero principalmente muy agradecido, la verdad estoy muy contento. Esto es gratificante para mí porque sus narraciones siempre las escuché, como le dije anteriormente, y pues hasta en... Y las vas a seguir escuchando. Así es. Porque vamos a estar con la Selección Colombia transmitiendo por televisión. Por fortuna, Win Sport tiene los derechos para la Copa América que ya está para hacerse en Colombia, y entiendo que RCN también podría tener las transmisiones. Aspiro a que pueda estar ahí con ellos, seguramente estaré, y voy a seguir al lado de mi Selección Colombia, como también lo hice en la Copa América, en radio, porque a veces la radio es mágica, la radio es un espectáculo para hacer, y yo siempre digo que la radio es la base de todos nosotros, sigue siendo mi base, así que siempre voy a estar ahí. Así es, y pues nada, pues principalmente agradecido. No sé, Carlos, ¿qué palabras quiera decirle? Sí, yo también quería pues agradecer tanto por el tiempo y la disposición, como por todos esos conocimientos que nos aporta, que siempre van a ser enriquecedores y de gran ayuda pues para nosotros que estamos empezando apenas en este campo, pero que sin duda tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, y claramente siempre lo hemos visto a usted como un espejo en el cual mirarnos. Entonces pues definitivamente solo queda darle las gracias y esperar que nos podamos encontrar muy pronto. Pues muchas gracias. No, a ustedes por darme la oportunidad de conversar con ustedes, por darme la oportunidad de expresar y de enseñar lo poco y nada que hemos podido conseguir durante casi 37 años de ejercicio periodístico. Eso no son poquitos años. Yo arranqué muy joven, muy niño,
Yo ni siquiera había terminado mi secundaria cuando ya estaba trabajando en esto. Entonces, por eso conocí tanta gente y tuve la oportunidad de rodearme de gente buena, de gente que me enseñó, y eso lo tengo que retransmitir. Porque lo que uno le enseñaron y lo que uno aprendió, uno lo debe enseñar para que estas generaciones no tomen un camino diferente, sino que tomen el camino de la verdad y tomen el camino de la honestidad periodística, que es muy importante, y sobre todo de saber qué quiere la gente. Hay que identificar qué quiere la gente para uno dárselo de la buena manera en la que uno se lo puede entregar, porque nosotros nos debemos a la gente, nos debemos al pueblo. Yo soy un hombre agradecido y le doy gracias al Todopoderoso, porque soy amante de Dios, por haberme permitido estar en las casas de los colombianos y que me quieran y que me amen. Eso para mí es lo máximo. Ese es el regalo más grande que me ha dado Dios. No le pido más. Así es, y el regalo más grande que nos ha dado a todos nosotros es esa alegría que nos ha transmitido en todos los partidos, y hasta ese sello personal que usted tiene, como el tú tranquilo, el hágale papá, usted puede, y son cosas que en verdad uno no olvida, y hasta jugando play con los amigos uno narra de esa manera, y ese sello queda en la mente de todos los colombianos. Entonces, pues muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga y sigan por el camino que van, que esta es una profesión hermosísima, que hemos aprendido a querer y que sabemos que a ustedes también les va a gustar mucho. Dios los bendiga, muchachos, y mil gracias por invitarme. muchas gracias. Amén, Javier, muchas gracias. Que esté muy bien. Que estés bien. Chao. Radamel dejando para Santi. El Santi con la pelota para levantar. Toca la pista para cancha. Dejando para Quintero. Viene Quintero. Toca. Viene el de Rada.